Y el tiempo para esta segunda prueba es bien corto. Normalmente son 3 semanas de clase, aquí solo serían 2 semanas de clase para esta segunda prueba, por lo que deben de agilizar el estudio y son temas bien grandes como el que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar ya con el otro capítulo, que es el capítulo 11, que se trata de dos temas, como les dije, bastante amplios. Uno es chi cuadrada y análisis de varianza. Aquí están los dos temas de este capítulo. Chi cuadrada, vamos a ver chi cuadrada como una prueba de independencia, que es para determinar si hay alguna diferencia en más de 2 proporciones. Acuérdense que habíamos hecho hasta diferencia de proporciones y diferencia de medias. Pero en la vida normal, en algunos casos, cuando hay más de 2 medias o 2 proporciones, es que se han formulado estas metodologías. Chi cuadrada es para determinar si hay diferencia, oiga bien, en más de 2 proporciones. Y análisis de varianza es para determinar si hay diferencia en más de 2 medias o más de 2 promedios. Ese es el objetivo de estas dos herramientas que son sumamente importantes, que es chi cuadrada y análisis de varianza, que también se abrevia ANOVA. Análisis de varianza con sus iniciales en inglés, que es análisis, o sea, análisis de varianza en inglés. Entonces le vamos a entrar ya a la primera parte del capítulo, que es prueba de independencia, chi cuadrada como prueba de independencia. Por favor, pongan mucha atención porque hoy ya les voy a dejar el laboratorio número 3, que va a comprender los problemas de este tema que vamos a ver hoy, para que vayan así acumulando puntos. Este tema está desarrollado a la mitad de la página 449 del libro, ¿verdad? No se vayan a confundir porque están viendo el PDF, o sea, la aplicación, pero yo estoy viendo el número de páginas del libro. Chi cuadrada como prueba de independencia, página 449. Como les comenté, el objetivo de esta herramienta es determinar si hay alguna diferencia significativa en más de 2 proporciones. De tal forma que si usted ve un problema con más de 2 proporciones, sabe que lo que tiene que aplicar es chi cuadrada como prueba de independencia. Aquí hay en la página 49, ahí empieza el problema demostrativo, que es siempre el que vamos a ver para que a ustedes les quede para repaso. Dice acá, suponga que en 4 regiones la Compañía Nacional de Cuidado de Salud de un determinado país muestrea las actitudes de los empleados de sus hospitales respecto a la evaluación del desempeño en el trabajo. O sea, los entrevista a ver cómo perciben ellos la evaluación del desempeño. Los trabajadores eligen entre el método actual y el método propuesto. Y se les va a preguntar a los empleados en 4 regiones del país para ver cuál prefieren ellos. La tabla 11.1 se conoce como tabla de contingencia e ilustra las respuestas a esta pregunta. Y aquí están entonces las respuestas a la pregunta que le hicieron a los empleados en cuanto a qué método prefieren el método de evaluación, si método actual o el método propuesto. Y ahí están, en la tabla 11.1, están las respuestas. Como siempre, empezamos con el planteamiento. Es el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento. Paso número 1, planteamiento. Planteamiento. Siempre el planteamiento, la hipótesis nula,
Recuérdense que siempre la hipótesis nula supone que no hay diferencia. Y la hipótesis nula, como aquí estamos hablando de 4 proporciones, porque es una proporción de los que prefieren uno u otro método en cada región. Y son 4 regiones, por lo tanto, es una, aquí están identificados como proporción, como zona norte. Quiere decir que la hipótesis nula establece que la proporción en la zona norte es igual a la proporción en la zona sureste, la proporción en la zona central, y que esta es igual a la proporción en la costa oeste. Costa oeste. Ahí está. Así se plantea la hipótesis nula. Siempre supone que no hay diferencia significativa. Por lo tanto, se supone estadísticamente que como la diferencia no es significativa, entonces se supone que estadísticamente son iguales. Y la hipótesis alternativa la proporción en la zona norte, aquí es muy importante, solo se separa con una coma, la proporción de la zona sur, coma, la proporción de la zona central y la proporción de la zona centro-oeste o costa oeste, como son múltiples, serían múltiples las relaciones que hay que hacer entre ellas, entonces es más fácil plantearlo así, y se pone aquí no son iguales. Contra la hipótesis alternativa que sí son iguales. Ojo con la forma de plantear la hipótesis nula, solo así se puede plantear. Plantearlo de otra forma sería bastante amplio, bastante engorroso. Y esta hipótesis se quiere probar, vamos a ver, creo que con un nivel de significancia de 0.05 chi cuadrada. Si la compañía desea probar una hipótesis de significancia de 0.10. Ahí está el problemita planteado, como miran, sencillo, tiene los mismos 3 elementos, hipótesis nula, todas son iguales, la hipótesis alternativa no son iguales. Aquí no puede decir uno que una es mayor que la otra o mayor que la otra, aquí no se puede, porque sería sumamente complejo, porque tendríamos que generar una hipótesis alternativa por cada una de estas combinaciones, sería un trabajo bastante arduo hacerlo así. Por eso es que la hipótesis alternativa solo se plantea así, con una coma separado y luego decir no son iguales, o sea que no hay ninguna, o sea que la diferencia entre ellos sí es significativa. Bueno, procedemos con el otro paso. Nos vamos a saltar la gráfica para dejarla de último, y vamos a hacer el valor de prueba, porque en el valor de prueba es donde está el gran trabajo a realizar. El valor de prueba se calcula con el estadístico chi cuadrada. El estadístico chi cuadrada está conformado por una fórmula. El estadístico chi cuadrada es este. Chi cuadrada, mire, el símbolo de chi cuadrada es como una X, igual a la sumatoria de la diferencia de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Mire, esa diferencia entre las dos frecuencias se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia esperada. Todo esto, todas estas diferencias se suman y eso es lo que nos va a dar el estadístico chi cuadrada. O sea, el valor de prueba. Lo que antes le llamábamos valor de prueba, ahora le llamamos, en este caso, estadístico chi cuadrado, porque lo estamos obteniendo a partir de datos muestrales, por eso se llama estadístico. Muy bien. Ahora ya les voy a explicar cómo se calcula estos valores que están ahí.
Para obtener esos valores de frecuencia observada y frecuencia esperada, hacemos una tablita que diga frecuencia observada, luego frecuencia esperada. Frecuencia esperada. Y hacemos la resta. Frecuencia observada menos frecuencia esperada. Lo podemos hacer de un solo para evitar tiempo y espacio, porque habría que hacer varias columnas, por lo que aquí podemos hacer de un solo la resta de estos dos valores, lo elevamos al cuadrado y ahí mismo lo dividimos entre este valor de acá y nos va a dar este, que al sumarlo aquí nos va a dar el estadístico de prueba o el estadístico chi cuadrado. Es mucho más fácil así. La frecuencia observada es el dato que nosotros obtuvimos del muestreo. Por eso se llama frecuencia observada, porque lo observamos. Este fue el dato que resultó del muestreo. Este dato sale de la tabla de contingencia que está en la tabla 11.1. Si ustedes se fijan en la tabla 11.1, dice que cuando se le preguntó a los empleados de la zona noreste, 68 contestaron que prefieren el método actual. Recuérdense que eso es lo que se está yendo a preguntar a cada región. La proporción de los que prefieren el método actual y la proporción de los que prefieren el método propuesto. En la zona noreste, 68 contestaron que prefieren el método actual y 32 empleados prefieren el método propuesto. 68 más 32 quiere decir que en la zona noreste se encuestaron o se consultaron 100 empleados. En la zona sureste o en la zona sur se encuestaron 120 empleados. De esos 120 empleados, 75 prefieren el método actual y 45 prefieren el método propuesto. Y así se fue consultando a los empleados en la zona central, en la zona costa oeste, y luego está el total de los encuestados y los que contestaron por cada uno de los métodos. De tal forma que al final están los totales y en total de todas las regiones se encuestaron a 420 empleados, divididos por 100, 120, 90 y 110. La suma de ellos es lo que suma 420. Como les estaba contando, la frecuencia observada es el dato que nosotros observamos ahí. Quiere decir que en la zona noreste, 68 contestaron que prefieren un método. Después, en la zona norte. En la zona sureste, 75 contestaron que prefieren el mismo método. O sea, sacamos todos así en el renglón los que prefieren el mismo método. En la zona central, ese mismo método lo prefieren 57. Y en la zona costa oeste, 79 prefieren ese método de evaluación. Luego ya terminamos ese método, ahora vamos con los que prefieren el otro método. Y regresamos a la zona noreste. En la zona noreste, 32 prefieren el método propuesto, 32. Y en la zona sureste, 45 prefieren el método propuesto. Luego en la zona central, 33 prefieren el método propuesto. Y en la costa oeste, 31 prefieren el método propuesto. Ahí está, esa es la frecuencia observada. Si ustedes se fijan, solo trajimos el dato de lo que nosotros observamos en el muestreo. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia esperada? Acuérdense que desde que escuchamos esperada tiene que ver con una probabilidad. Por lo que aquí calculamos, hacemos un pequeño cálculo de probabilidad y lo que hacemos es sumar todos los que prefieren el método actual, que son 279. Mire, 279 prefieren el método actual. Entonces, ¿a cuánto equivale 279? Ahí es donde calculamos una proporción. Quiere decir que los que prefieren
el método actual es 279 entre 420. Ahí nos da una proporción de los que prefieren el método actual. Es como una proporción global, así como hacíamos en el problema que le salió en la prueba, una proporción global. Aquí también calculamos una proporción global. Esa proporción global nos da punto, aquí le vamos a poner proporción global o proporción estimada global, punto 6643. Estos son los que prefieren el método actual. Este dato me va a servir a mí para calcular la frecuencia esperada. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia esperada de 68? Si ustedes se fijan, 68 está en la zona noreste. En la zona noreste se encuestaron a 100 empleados. De 100 empleados, quiere decir que el dato que yo hubiera esperado era 100 por ¿cuánto? Por punto 6643. Ese es el dato esperado. O sea que para un dato real de 68 se esperaba que hubieran preferido ese método en base a la probabilidad global 66.43. 66.43. Y ahí es donde vamos estableciendo la diferencia entre el dato que yo observé contra el que hubiera esperado de acuerdo a las probabilidades. Por eso se llama frecuencia esperada. Y así vamos calculando para cada uno de los valores. Para 75, recuerden que 75 está en otra columna, en la columna sureste. Para 75, en la zona sureste yo encuesté a 120 empleados. Entonces, ¿qué dato hubiera esperado yo de empleados que prefirieran el método actual? Sería 120 empleados por punto 6643. Ese porcentaje me va a servir para toda esa misma línea. Entonces, la frecuencia esperada es 79.72. 79.72. Que es de multiplicar 120, que son todos los empleados encuestados en esa zona, por el porcentaje global de los que prefieren ese método. Y así vamos calculando. Ahora 57. En esa zona se encuestaron a 90 empleados. 90 por punto 6643 me va a dar 59.79. 59.79. Y así vamos. Con el otro dato, la costa oeste, se encuestaron 110 empleados. 110 por punto 6643 es igual a 7307. 7307. Como ya terminamos los primeros 4 elementos de la primera línea, ahora pasamos a la segunda línea, o sea, al otro método. El valor esperado de 32 es Q estimada. Q estimada es la diferencia que nos hace falta, o sea, yo lo puedo sacar también dividiendo 141 entre 420, que es la suma de los que prefieren el otro método. Y eso me da un Q estimado de .3357. .3357. Y con ese porcentaje de probabilidad yo voy a calcular los elementos de la proporción de los que prefieren el otro método. Siempre multiplicamos el total por ese valor, que en este caso sería 33.57 para 32. Para 45 sería 40.28. Para 33, el valor esperado es 30.21. Y para 31, el valor esperado es 36.93. Ya con esos numeritos
hacemos esta operación. Restamos la frecuencia esperada, que sería 68 menos 66.43 al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada, que es 66.43. Y ahí es donde nos va a dar este valor. Yo solamente se lo estoy planteando. Obviamente ustedes lo que van a poner ahí es el resultado ya, porque tenemos que sumarlo, ya que eso es lo que nos va a dar el estadístico de prueba. Solo para verificar el primero, todo ya toda la operación. Si ustedes se fijan, yo he abreviado, me ahorré dos columnas porque la hice de un solo, y eso me permite minimizar tiempo y espacio. Da 0.0370. Lo repito, la resta de estos dos valores, esa diferencia al cuadrado, y ese resultado lo dividimos entre la frecuencia esperada, que es 66.43. Por favor, verifíquenlo para que tengan clara la metodología, la mecánica de cómo se calcula. Los demás, obviamente, se van haciendo de la misma forma, pero es importante que ustedes sepan cómo se calcula. Es un cálculo sencillo, básico, pero es necesario hacerlo. Por favor, verifiquen, tomen su calculadora y confirmen que este dato está correcto. Está correcto. Correcto. Muy bien. Una vez que hacemos los demás, solamente los sumamos. Recuérdense que la fórmula me dice que sume las diferencias al cuadrado entre FE, que es esto prácticamente. Yo lo sumo todo y voy a tener un estadístico de prueba que es 2.764 ya aproximado. 2.764, aproximando el 4 ahí. Este es chi cuadrada, o sea que mi chi cuadrada es igual a 2.764. Este es mi valor de prueba. Todos esos números que yo hice es lo que me va a permitir este número, y ese es el que voy a llevar a la gráfica. Este problema son bastante sencillos. Muchas veces lo que hace complejo es estos cálculos. En primer lugar, tener la claridad de cómo se calcula la frecuencia esperada, luego hacer esta operación, la suma, y cuando ya tenemos este número, lo demás es sumamente sencillo, porque aquí lo que nos toca es retomar el paso número 2, que es elaborar la gráfica. Hola. Disculpe, fíjese que no sé de dónde sacó la Q y la P, tal vez me ayuda. Es de dividir P, por ejemplo, es la probabilidad de los que prefieren el método propuesto, el método actual. Si usted se fija en la tabla 11.1, los que prefieren el método actual son 68 más 75 más 57 más 79, y eso suma 279. 279 lo divide entre el total de los empleados consultados en todas las regiones, y eso es lo que me da .6643. Eso es P, la probabilidad de los que prefieren el método actual. Y Q es la diferencia, o sea, los que prefieren el método propuesto, que se obtiene dividiendo el resto de los empleados, o sea, 141 empleados, que son los que prefieren el método propuesto, entre el mismo total, que son 420. Si usted divide 141 entre 420, le da Q estimada, que es igual a .3357. ¿Lo comprendió? Sí, listo, gracias. Ok, ahora
Vamos a hacer la grafiquita. Esta gráfica es bien interesante porque como chi cuadrada, si ustedes se fijan, la fórmula de chi cuadrada, al ser valores al cuadrado, lo que me asegura es que solo voy a tener valores positivos. Eso es muy importante. Por eso se llama, de ahí viene chi cuadrada, porque se utilizan estos valores al cuadrado. Por lo que la gráfica solo vamos a utilizar la parte positiva del cuadrante. No tiene sentido entonces graficar la parte izquierda porque en ningún momento un valor de prueba va a caer ahí. Solo van a ser de 0 hacia arriba. Por eso es que esta gráfica solo tiene el lado derecho. Es la mitad nada más de la curva. Esta gráfica solo es acá. Mire, el pedazo de acá. El otro pedazo como que lo cortamos porque definitivamente no tiene sentido estarlo graficando porque nunca nos va a salir un valor ahí por la fórmula. La fórmula, le repito, nos asegura que solo vamos a tener valores positivos. Antes de ubicar el valor de prueba, si yo no tengo el valor crítico aquí, no puedo ubicar el valor de prueba. Entonces tengo que calcular el valor crítico, porque ese es el que me define mi zona de aceptación, mi zona de rechazo. Para eso, vamos a utilizar una distribución especial, que es la distribución por la tabla de chi cuadrado. Vamos a utilizar... ustedes se van a sus anexos y van a encontrar ahí una tabla que dice chi cuadrada. Ya sabemos que esto es con un nivel de significancia de 0.10 y lo que nos pide aquí son los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan. Grados de libertad se calculan con una pequeña formulita que está en la página 453. Dice que los grados de libertad va a ser igual al número de renglones menos 1. Miren, renglones menos 1 por columnas menos 1 por columnas menos 1. El número de renglones que tenemos aquí es 2. Uno prefiere un método y el otro prefiere otro método. Entonces sería 2 menos 1 y columnas tenemos 4. Acuérdense que son 4 regiones. Entonces serían 4. 4 menos 1. Entonces aquí nos queda 1 por 3. Tenemos 3 grados de libertad. Se lo repito, la fórmula es renglones menos 1 por las columnas menos 1. En este problema tenemos 2 renglones, menos 1 es igual a 1. Columnas son 4, menos 1 es igual a 3. 1 por 3, 3, y tenemos entonces 3 grados de libertad con un alfa de 0.10. Eso nos vamos a los anexos. Recuérdense que al final del libro están los anexos con las tablas. La primera, acuérdense que es la distribución normal. La segunda tabla es la distribución T. Seguimos buscando. La otra es la binomial, no nos interesa. Seguimos buscando. La otra es la de Poisson, La otra es el apéndice de la tabla 5, es la que estamos buscando, donde dice área correspondiente al extremo derecho de una distribución chi cuadrada. Si ustedes se fijan en la columna que está al lado izquierdo, están los grados de libertad. Buscamos ahí 3 grados de libertad, 3 grados de libertad con 0.10
extremo derecho. A ver, ¿qué pasa aquí? Esa primera parte de la tabla es para niveles de confianza, pero como lo que nosotros tenemos son niveles de significancia, seguimos buscando la otra tabla que está ahí para niveles de significancia, que es 0.10 y tenemos 1, 2, 3 grados de libertad, 6.251. 6.251. Y con eso encontramos el valor crítico, 6.251. 6.251. Miren, ahí está. Miran bien, ¿verdad? 6.251, el valor crítico de la tabla, y ahí solo ubicamos chi cuadrada, que es 2.764, y este valor, obviamente, este valor cae por aquí, más o menos aquí cae este valor. Ahí está. Bueno, evidentemente el valor de prueba, que es el estadístico chi cuadrada, cae en la zona de aceptación. Por lo que podemos concluir en este problema que con un nivel de significancia de 0.10, un nivel de significancia de 0.10, inclusive aquí pudiéramos terminar la gráfica porque ya sabemos que este es 0.10, 0.10, como esto solo vale 0.50, voy a quitar esto para que no se vayan a confundir. No se vayan a confundir con esta línea que viene acá. Pues esto es igual a 2.764. Esto, como este vale 50, pero lo estamos dejando fuera porque son los valores negativos, o a la izquierda de media no los consideramos, solo sería el otro 50%, que es de los valores positivos. Esto vale 0.10 y entonces esto vale 0.40. Para que esté debidamente terminada la gráfica. Siguiendo con la respuesta, que es el paso número 4, con un nivel de significancia de 0.10, aceptamos la hipótesis nula. Miren, aquí está, aceptamos la hipótesis nula, que no hay diferencia significativa entre la proporción de empleados que prefieren uno u otro método en las 4 regiones del país. Vea qué importante. Con un nivel de significancia de 0.10, aceptamos la hipótesis nula, que no hay una diferencia significativa entre el lugar donde están ubicados los empleados y la preferencia que tienen por uno u otro método. ¿Por qué? Porque la diferencia no se vio significativa entre las proporciones. Y aquí es donde viene el otro componente de esta herramienta, por eso se llama chi cuadrada como prueba de independencia. Además de probar si hay o no hay diferencia significativa entre las proporciones, también me permite concluir si una variable depende de la otra. En este caso, como la diferencia no es significativa entre la proporción en las diferentes zonas, podemos concluir también que el nivel de preferencia, oiga bien, el nivel de preferencia de los empleados para uno u otro método de capacitación o de evaluación no depende, oiga bien, no depende de la zona donde están ubicados, porque ya hemos probado primero que no hay diferencia significativa. O sea que independientemente que los empleados estén en San Pedro Sula, en Choluteca, en La Ceiba, en Tegucigalpa o en Danlí, eso no marca una diferencia entre que prefieran uno u otro método. Por eso dice que no depende. Les voy a dar la siguiente regla para que ustedes la tengan presente y que se les haga más fácil el análisis.
Siempre, oiga bien, siempre que aceptamos la hipótesis nula, decimos que no hay dependencia, porque estamos aceptando que la diferencia no es significativa. Si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, también tenemos que concluir que sí hay dependencia, porque estamos aceptando la hipótesis alternativa. Si aceptamos la hipótesis alternativa, quiere decir que sí hay alguna diferencia entre las proporciones. Por lo tanto, si hay alguna diferencia entre las proporciones, quiere decir que de alguna manera sí depende dónde están ubicados los empleados para que prefieran uno u otro método. Espero que hayan tomado nota, porque siempre en esta prueba comprobamos dos cosas. Primero, si hay una diferencia entre las proporciones. Y número dos, comprobamos si hay dependencia entre una variable y la otra. Ya les dije, esa regla siempre se cumple. Si aceptamos hipótesis nula, no hay dependencia. Si aceptamos hipótesis alternativa, sí hay dependencia, porque hay una diferencia significativa entre las proporciones. Jóvenes, yo les voy a mandar al correo institucional, que fue el mismo correo donde mandé la prueba, los problemitas de este tema, para que lo hagan. Al mismo tiempo les va a servir de práctica, porque este es contenido para la segunda prueba y se ganan puntitos con el laboratorio. Creo que son, vamos a ver, no son muchos problemitas. Este tema es sumamente sencillo, pero tiene una particularidad, ya recordé. Bueno, voy a asignarles los problemas que puedan desarrollar, porque cambia un poquito la metodología cuando aumenta a más de dos renglones. Bueno, ahí voy a seleccionar yo los problemas y se los voy a mandar para que los hagan y que se entretengan este feriado morazánico, porque es una semana completa de vacaciones que van a tener. Y si no les dejo laboratorio, van a decir que clase tan aburrida esta, qué barbaridad, que licenciado, que no nos dejó trabajo. Por lo tanto, les voy a dejar los problemitas, por lo menos para que el próximo laboratorio no les vaya a quedar muy cargado, sino que en el otro laboratorio solo va a ir el otro tema. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Sí, licenciado, yo sí tengo. ¿Qué tabla utilizó de los anexos? Disculpe. La 5. La tabla 5. Gracias. Al orden. Bueno, jóvenes, un placer.